Con la llegada del Corpus Christi comienzan a sonar en Granada con más fuerza que en cualquier otro tiempo del año natural los pasodobles toreros. Llega el momento del aficionado al toro y la mejor ocasión para recordar las aportaciones de nuestra tierra a la tauromaquia. Salvador Sánchez Povedano, Frascuelo, es nuestro personaje de hoy en Siluetas. Legendario y mítico torero granadino del pasado siglo, fue la más grande de las figuras del toreo en su época, junto a Rafael Molina Sánchez, Lagartijo, con el que rivalizó en los ruedos de todo el país durante más de 22 años. Así, en medio de un periodo tan crítico para la historia de España como el que transcurre entre 1867 y 1890, durante el cual se suceden el sexenio revolucionario, 2 destronamientos, 2 regencias, varios pronunciamientos militares, una restauración monárquica y hasta una república, se iba a desarrollar una de las epopeyas más apasionantes de la historia del toreo, que fue protagonizada por Frascuelo, el matador de toros más célebre que haya dado Granada. Salvador Sánchez Povedano nació en Churriana de la Vega el 23 de diciembre de 1842. Era el hijo mayor del matrimonio formado por José Sánchez y Sebastiana Povedano, que contaba además con otro hijo menor, Paco, que con el tiempo sería el auténtico impulsor de la vocación taurina de nuestro personaje. Los recuerdos que Frascuelo guardó siempre en relación con su infancia en Churriana estuvieron ligados con los paisajes de la Vega, los juegos de toros con los demás chiquillos y, más que nada, con las muchas calamidades y penurias que se vio obligado a atravesar, derivadas no solo de las duras condiciones sociales de la época, sino también de las surgidas como consecuencia de la adicción de su padre al juego y al alcohol. La situación familiar era tan grave que, de no ser por la ayuda dispensada por una hermana de su madre y por el mísero jornal que desde los 7 años ganaba Frascuelo como mozo de la diligencia de Granada a Mengíbar, difícilmente su madre y hermano podrían haber superado las muchas adversidades que la vida les deparó aquellos años de existencia en la guerra. Su padre, militar de baja graduación, podía ser localizado de manera casi permanente en la taberna del pueblo, enrolado en todas las timbas que en ella se organizaban, jugándose el escaso jornal que recibía, siendo tal su adicción a las cartas que llegaría incluso a jugarse la casa familiar. Por esta razón y por motivo del traslado de su padre en 1853, el joven Salvador abandonó Granada y La Vega, Churriana y sus paisajes más queridos, marchando junto a sus padres y hermano camino del pueblo de Chinchón, al calor de unos familiares que el padre tenía en aquella localidad, en busca de una nueva vida que les permitiese salir de tantas penurias. La llegada a Chinchón fue inicialmente esperanzadora, puesto que su padre consiguió un empleo como administrador en la empresa concesionaria de los fielatos de consumo en la provincia de Toledo, a la que la familia se trasladaría durante apenas 7 meses, hasta que el padre sea trasladado en 1854 a la comarca aragonesa de las 5 Villas, a la localidad de Sádava, en la que inesperadamente, a poco de instalarse en ella, fallece dejando a la familia en el más absoluto desamparo, por lo que su esposa y sus 2 hijos se trasladarían a vivir nuevamente a Madrid, hospedándose en una modesta pensión de la popular Cava Baja. En la capital del reino, las cosas no fueron nada fáciles para Salvador ni los suyos. La madre, mujer luchadora y acostumbrada a los rigores de la pobreza, hubo de emplearse en la venta ambulante de arenilla para fregar, mientras ocupa Paco, el hijo menor, como recadero y como mozo recogiendo papeles por las calles, y a Salvador, que por entonces contaba 12 años cumplidos, como peón en las obras de construcción del ferrocarril de Madrid a San Fernando de Henares y más tarde como empapelador, oficio en el que seguiría hasta el momento que pudo abandonarlo y vivir de los toros. A pesar de los duros rigores impuestos por la vida, Salvador a sus 18 años era lo que se dice un buen mozo, alto, sano y de constitución fuerte, al que solo preocupaba galantear con las chicas del barrio, ante las que es fama que mostraba los rasgos enérgicos e indómitos de su personalidad, atributos que tanto alabarían en él años más tarde los seguidores de su toreo. Podría decirse muy bien que Frascuelo fue torero de la mano de su hermano Paco, del que incluso tomaría su nombre artístico, puesto que fue un día de mediados de 1861, cuando Salvador, que se había decidido a acompañar a su hermano menor a una capea que se celebraba en Móstoles, descubriese su inclinación hacia los toros.
Desde aquella tarde, tras ver dar unos artísticos pases a un novillero y enterarse de la cantidad que por ellos cobraba el toreador, Salvador decidió que su futuro estaba en el toro. Motivo este por el que los estudiosos del arte de Cúchares señalan que Frascuelo no llegó al toro realmente por vocación, sino por necesidad. A partir de esta novillada, puede decirse que principiará la carrera taurina de nuestro personaje. En 1862, Frascuelo actuará por primera vez como banderillero en Robledo de Chabela, figurando en la cuadrilla de un novillero apodado El Hurón, y poco tiempo después, en 1863, en la localidad de Chinchón, tan ligada siempre a su vida y a su arte, recibiría, al ir a poner un par de banderillas, su primera acogida grave, quizá la que más en su larga trayectoria, que a punto estuvo de costarle la vida y por culpa de la cual se debatió más de 3 meses entre la vida y la muerte, alojado por caridad en la posada del pueblo, gesto que no olvidaría jamás, siendo esto el motivo de sus numerosas muestras de gratitud con dicha villa madrileña. Su arrojo en las capeas le hizo destacarse rápidamente entre el grupo de los aspirantes a la gloria del toreo. En 1864 conocerá a un personaje decisivo para su vida, el banderillero Juan Mota, quien le tomaría bajo su pobre protección y le enseñaría poco a poco la técnica del toreo, al par que le hace las veces de apoderado, buscándole espectáculos principalmente charlotadas en los alrededores de Madrid. El 26 de febrero de 1865, un domingo de carnaval, figura por primera vez en su vida en un cartel serio en Madrid. Se trataba de una novillada que se celebró en la antigua plaza de la calle de Alcalá, hoy desaparecida, siendo de notar cómo en los carteles anunciadores, según señala Cosío, figuraba la siguiente nota. Entre los banderilleros trabajará Salvador Sánchez, el Frascuelo, que se ha obligado a realizar la difícil suerte del quiebro poniendo banderillas sentado en una silla, si alguno de los toros se presta a ello. Y mucho debió gustar su actuación, puesto que poco tiempo después, el 5 de marzo, domingo de piñata, su nombre vuelve a figurar con la siguiente nota. Entre los banderilleros trabajará Salvador Sánchez Frascuelo, que repetirá, si alguno de los toros se presta a ello, la difícil suerte del quiebro que tantos aplausos mereció en la corrida anterior. Indicación esta última muy significativa de su arrojo y de su triunfo. Por fin Frascuelo actuaría como matador de novillos en Madrid. Su debut tuvo lugar el 26 de marzo de 1865 en la parte seria de un espectáculo bufo llamado La Redoma Encantada. Aquella tarde su actuación fue discreta, según cuentan las crónicas, pero sirvió para mostrar sus maneras de buen maestro, como se confirmaría algún tiempo más tarde, sirviéndole para enrolarse como banderillero en la cuadrilla del madrileño Cayetano Sanz, aunque sigue actuando por su cuenta como novillero sobresaliente. El 25 de junio de 1866, Frascuelo se ve catapultado a la fama por un hecho ocurrido en la Plaza de Toros de Tolosa. En aquella ocasión, a no poder actuar el diestro Juan Antonio Suárez por motivos políticos, la empresa echó mano de él para sustituirle. Cuando Salvador trataba de descabellar al quinto toro, que le estaba dando pocas ocasiones de lucimiento, irrumpió en la arena el sexto toro que había roto la puerta de Toriles. Frascuelo no se amilanó y, dirigiéndose hacia el centro del redondel y enfrentándose a los dos astados, citó al recién salido y, aprovechando el ímpetu que traía en su carrera el animal, hundió el estoque hasta la empuñadura en el morrillo de la res, que se vino al suelo de forma fulminante. En medio de una gran ovación, se volvió hacia el que estaba lidiando anteriormente y terminó con él de otra certera estocada. Frascuelo había comenzado a alcanzar la gloria. Los periódicos de la época se hicieron eco del suceso y los contratos no se hicieron esperar. Comienza así una larga época en la carrera taurina de nuestro personaje, jalonada de numerosos éxitos como novillero, en la que merece destacar su participación en la importante corrida benéfica celebrada en Madrid en octubre de 1866 y con su presencia en la casi totalidad de las plazas españolas de importancia e incluso en Lisboa. La crítica lo tildará por sus maneras como un joven valiente, voluntarioso y algo atolondrado, en el que se podía descubrir las buenas maneras de los grandes maestros. Para entonces, Madrid en 1867 ya lo había adoptado como si fuera natural de la villa, y su nombre artístico, Frascuelo,
que como se ha dicho era el apodo que recibía su hermano Paco en el mundillo taurino, sonaba en todos los rincones del país. El domingo 27 de octubre de 1867, en otra corrida benéfica celebrada en Madrid, toma de mano de Curro Cúchares la alternativa, interviniendo como testigo el hijo de este gran maestro, el popular Currito. Aquel día Frascuelo estuvo memorable en la lidia, matando un toro de nombre Señorito de la ganadería de Bañuelos de Colmenar Viejo, con el que obtendría un sonado triunfo. Presagio de sus infinitas tardes de gloria, quedando perfectamente colocado para la siguiente temporada, la de 1868, que es cuando realmente empieza su carrera como gran figura del toreo. Después del primer encuentro con Rafael Molina Sánchez, Lagartijo, que tuvo lugar en la Plaza de Toros de Granada el 7 de junio de 1868, suceso en el que ninguno hizo nada destacado, llegó el primer desafío taurino memorable de los muchos ocurridos entre los dos gloriosos maestros. Tuvo lugar el 11 de junio de 1868, siendo aquella una tarde en la que ambas figuras dieron sobradamente la talla. Se cuenta de ella que fueron tantas las temeridades que ambos hicieron que el presidente les llamó al orden reiteradamente, amenazándolas con ser detenidos si no se atenían a las normas de la lidia. A partir de este memorable momento comenzarían más de 2 décadas de rivalidad en el ruedo entre Frascuelo y Lagartijo, durante las cuales se sucederán continuos mano a mano entre ambos por todas las plazas del país. Por esta razón de enfrentamiento inigualable, Lagartijo pasaría a la historia como un torero con técnica, valor y elegancia natural que apenas tendrá que esforzarse para encandilar al aficionado, mientras Frascuelo se consagraría como el auténtico prototipo de matador con amor propio y de inigualable gallardía que con un toreo menos depurado es capaz de arrancar más que ninguna otra figura del momento los vítores del público. Muchos son los momentos estelares que podrían recordarse de la larga carrera de Frascuelo, casi innumerables, pues su fama le hace ser casi imprescindible en los carteles de las principales ferias españolas. Pero merece destacar su presencia en festejos tan señalados como la inauguración de la vieja plaza de la carretera de Aragón o en los carteles de las primeras corridas que se celebraron en la vieja plaza de toros de Álvarez, en Granada, los días 3 y 4 de abril de 1880, con ocasión también de su inauguración, donde figurarán junto a Lagartijo y Cara Ancha lidiando toros de Miura y Lafite. Y por supuesto, la presencia casi constante de Frascuelo en la plaza granadina durante las fiestas del Corpus Christi y en numerosos festejos benéficos celebrados en nuestra ciudad, como la corrida celebrada el 18 de septiembre de 1881 para beneficio de los pobres de Churriana y Granada, que toreó en solitario y en la que consiguió recaudar más de 80.000 reales de la época. Cansado de los ruedos y por las muchas cornadas recibidas, en medio de una gran consternación popular por el anuncio de su retirada, Frascuelo decide cortarse la coleta el 12 de mayo de 1890 en una corrida celebrada en la Plaza de Toros de Madrid, en la que había cosechado tantos éxitos. Aquel triste día, junto a él hizo el paseillo vestido de luces un personaje singular y decisivo en su vida, Juan Mota, su banderillero, amigo, profesor y tío de su mujer, con el que había dado sus primeros pasos en la lidia. Aquella misma noche, en su domicilio de Madrid, en una reunión con sus más cercanos amigos y colaboradores más íntimos, Frascuelo repartió sus prendas y avíos de torear. Ponía fin así a casi 3 décadas de profesión y arte, dejando la antorcha del toreo en nuestra ciudad a Lagartijo y a otro célebre matador salido de su cuadrilla, Rafael Guerra Bejarano, Guerrita, que también escribiría muchas páginas de triunfo. Una vez retirado Frascuelo, se retiró a vivir a su finca en el pueblo de Torrelodones. A los 56 años de edad, víctima de una pulmonía contraída en un tentadero, Salvador Sánchez Povedano Frascuelo moría el 8 de marzo de 1898 en su casa de la calle Arenal número 22. Al día siguiente, todo el Madrid de la época acudió a su entierro, abarrotando las calles al paso del cortejo, en el que figuraba su gran amigo y rival de tantos años, Rafael Molina Sánchez, Lagartijo, llegado en esa mañana expresamente desde Córdoba para asistir al sepelio. En aquel último paseillo hasta la Sacramental de San Isidro, donde sería enterrado, el féretro con los restos del gran maestro granadino dio la vuelta a la Puerta del Sol como si se tratase del gran ruedo nacional.
Frascuelo había pasado a ser leyenda del toreo. A lo largo de su vida fueron muchos los homenajes dispensados a Frascuelo, mereciendo destacarse el que el día 4 de junio de 1883 le ofreció el pueblo de Gavia, al que asistieron todos los vecinos de la localidad, a cuyo término se trasladaron todos a la casa Ventorrillo de Churriana, en la que había nacido Frascuelo, la cual había adquirido el día antes, cumpliendo así una promesa que se hizo a él mismo el día que su padre la perdió en el juego. Con el transcurso de los años, Granada en 1931, de manos del Centro Artístico y Literario, rendió un sentido homenaje a la memoria de Frascuelo, en el que no faltaron festejos, conferencias y el descubrimiento de una lápida que se conserva en la puerta principal de acceso en la nueva Plaza de Toros de Miranda, que se completaría años más tarde con la dedicatoria que el Ayuntamiento de la ciudad hizo dando su nombre a una calle. En 1998, en el que se celebraba el centenario de su fallecimiento, Granada, Churriana de la Vega, su pueblo natal, y todo el mundo del toro honraron con multitud de actos la memoria de Frascuelo, Salvador Sánchez Povedano, la figura más grande del toreo nacida en tierras granadenses.